Cordial saludo, estimados estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Derecho, del programa de Derecho de la Fundación Universitaria San Mateo. Es un honor para mí dar inicio a este conversatorio como su moderador. Mi nombre es Néstor Mauricio Torres Cera y estaré con ustedes para llevar a cabo este magno evento en el cual está siendo orientado por nuestra docente Sandra Arévalo. Este magno evento tiene como objetivo principal exponer los puntos primordiales o relevantes de la tabla de la ley de las 12 tablas, en las cuales está encaminada a exponer temas de la ley número 4, de la tabla número 4 y de la tabla número 5, que son encaminados al derecho de familia y las sucesiones. Pero específicamente esta ley de las 12 tablas, en especial con la tabla número 4 y la tabla número 5, nos expone acerca del tema del poder del padre de familia que se daba en esos tiempos. El tema también trataremos de la emancipación, los periodos de gestación, y esto relacionado también con el tema de las herencias y las tutelas. Esto con el fin de que ustedes conozcan esbozamente y generalmente cómo estaba constituido el derecho de familia y las sucesiones desde el Imperio Romano, en los cuales pues es sujeto de estudio de nuestras materias. Estaremos en el día de hoy con grandes panelistas como son nuestros compañeros, la doctora María Angélica Castro, la doctora Luz Adriana Ríos, la doctora Alexandra Garzón y el doctor Jonathan Ochoa. Pero antes de empezar esto, sí es muy importante hacer una introducción de la conformación de las 12 tablas que se dio en el siglo V antes de Cristo, en los cuales pues el Imperio Romano, teniendo en cuenta la importancia o nuestro precedente del Imperio Griego, lo que hace es un estudio de eso, de esas leyes que se encontraban o estaban concebidas en el Imperio Griego para poder hacer una adaptación y una actualización en el Imperio Romano. Es por eso que el Senado crea una comisión y de esta forma se hace un estudio que demoró a lo largo de un año para hacer la consolidación de la ley de las 12 tablas en el Imperio Romano, y que es un referente primordial y son los inicios, como lo es el del derecho de familia, del derecho penal y de muchos entornos del derecho romano, que lo tenemos en el derecho contemporáneo de muchos países, como incluidos en ellos Colombia. Entonces, de esta forma daremos inicio a este magno evento conversatorio en el cual estaré moderando para que ustedes conozcan acerca de la ley número 4 y la ley de la tabla número 5. Muchas gracias. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro auditorio a la doctora María Angélica Castro, en los cuales pues, nos va a exponer temas relevantes de la ley de la tabla número 4, para que ustedes como auditorio tengan conocimiento de qué temas nos va a dar a conocer, y de esta forma tomar apuntes para que vean la relevancia de la ley de las 12 tablas en el derecho romano, y de esto también relacionado con el derecho contemporáneo colombiano. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Doctor Torres, muchas gracias. Un honor para mí nuevamente ser invitada por usted a estos eventos. Un agradecimiento también a la doctora Sandra Arévalo por permitir estos importantes espacios de conocimiento. A los demás colegas invitados, un fuerte abrazo. Entrando en materia, la tabla número 4 nos introduce en esa primera reglamentación conocida desde el derecho romano en lo que concierne a los poderes del padre de familia o del pater familia, con tres importantes temas: la potestad del pater, la emancipación y el plazo gestacional. Partiendo del concepto del pater familias, que nos lleva a describirlo como el ciudadano independiente que ejercía la autoridad y todos los mandos de la casa, que en ningún caso podría ser una mujer y que no se encontraba subordinado a nadie por cuanto sobre él no existía una línea masculina, una línea directa masculina, por tanto no estaba sometido a la potestad de nadie. Bajo su control, por el contrario, sí se encontraban la administración de los bienes y de las personas que pertenecían a su familia, y era esa persona física a la que se le atribuía la capacidad jurídica de obrar según su voluntad y de ejercer
la patria potestas sobre sus hijos, la manus, la propiedad sobre su esposa, la dominica potestas, la propiedad sobre sus esclavos, y la mancipium, la propiedad sobre los hijos que le eran entregados en venta al patria. Pues bien, en el marco del numeral primero de la tabla, que mencionaba que el hijo deforme o monstruoso debía ser muerto de inmediato, junto con el numeral segundo de la misma tabla que mencionaba los poderes del pater, permitiéndole el derecho sobre sus hijos a encerrarlos, a azotarlos, a tenerlos encadenados en los trabajos rústicos, a venderlos e inclusive a matarlos, aun cuando estos ejerciesen elevados cargos en la República. Podríamos entonces mencionar que bajo la ley de las 12 tablas, el pater familias tenía el vitae necisque potestas, es decir, el poder de la vida o la muerte. ¿Sobre quién? Sobre sus hijos, sobre su esposa y sobre sus esclavos, de todos los cuales se mencionaba que estaban sub manu, es decir, bajo su mano. Respecto de la figura de la emancipación, el numeral tercero de la tabla número 4 menciona que si el padre de familia ha vendido en 3 oportunidades a su hijo, que éste debería de quedar libre de la patria potestad. Esta liberación del filius es la llamada emancipación, o bajo el derecho romano emancipatio, situación que hacía cesar la patria potestad que el padre de familia ejercía sobre sus hijos legítimos, sobre los legitimados, sobre los adoptivos y sobre los adrogados. La emancipación se verificaba entonces si el padre de familia vendía por 3 oportunidades a su hijo y quien lo adquiría lo manumitía o lo dejaba en libertad también por 3 veces consecutivas. En un principio, este efecto tenía un carácter sancionatorio sobre el padre de familia que abusaba del derecho de vender a su hijo. Posteriormente, esto se convirtió en la figura de la emancipación. Y ya para finalizar, el numeral número 4 de la misma tabla, de la tabla número 4, menciona el término máximo de gestación, indicando que este sería máximo de 10 meses. Y esto tiene un sentido muy claro en el derecho romano, y es que se refiere específicamente a aquellos casos de los hijos póstumos o de los hijos nacidos posterior a la muerte de su padre. Rechazando la legitimidad del hijo nacido después de los 10 meses, es decir, de los 300 días de la muerte del presunto padre, por cuanto el mismo no sería considerado legítimo y no sería admitido en la herencia legítima. Doctor Torres, nuevamente muchísimas gracias por su invitación. Espero que la información que se haya entregado esté clara y le devuelvo a usted el uso de la palabra para darle continuidad al conversatorio. Gracias, doctora María Angélica. Muy importante y muy valiosos los temas que usted nos pudo compartir en el día de hoy. Es por eso que damos paso a la doctora Luz Adriana, en los cuales pues también nos va a seguir exponiendo y abriendo el conocimiento de la ley de las 12 tablas en referencia a lo que hace al tema de la ley de la tabla número 4 y la ley de la tabla número 5. Bienvenida, doctora Luz Adriana. Gracias, Néstor, por haberme invitado a este conversatorio. Vamos a hablar de la tutela mujeres. Concentrado sobre las pater familia y configurado en el entorno de la potestad que ejercían sobre los miembros del grupo, a medida que la comunidad familiar o el grupo familiar se disgregaba, se producía una paulatina liberación de la mujer en todos los órdenes. El régimen de esta tutela pierde su razón de ser. Continuamos hablando de la tutela testamentaria. Pero antes definamos qué era la tutela en el derecho romano. Era una figura jurídica por la cual se le daba protección al menor de edad y a las mujeres. Ya que era un poder permitido en el derecho civil, se le daba a una persona libre que protegiera a otra que por su corta edad no pudiera hacerlo. Este poder se le otorgaba a una persona para representar a otra. No podía ser malintencionado ni se podía sacar provecho de eso. Con la tutela testamentaria se daba por la voluntad del jefe o del pater familia, que al momento de su muerte le daba su patria potestad de sus hijos que pudiesen quedar impúberes. Entonces le dejaba estipulado en el testamento la designación de un tutor. Este derecho tiene en origen desde las 12 tablas y subsistió a través de varias épocas. Es importante analizar el punto que el tutor testamentario
debía tener fatio testamenti passiva. ¿Qué quiere decir esto? Que debía tener una capacidad jurídica para ser tutor. Si se declaraba nulo el testamento, también se declaraba nula la designación de ese tutor. Quiero agradecer a Néstor y a cada uno de los panelistas que me acompañaron en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Adriana, por sus importantes comentarios en el día de hoy, en este magno evento, en los cuales hace referencia a la ley de las 12 tablas con referencia a la tabla número 4 y número 5, en los cuales pues nos hemos mantenido muy atentos acerca de la importancia de sus comentarios, de este conocimiento que nos están transmitiendo en el día de hoy con ustedes como panelistas y que nos han mantenido como auditorio muy concentrados en el día de hoy. De esta forma, le agradecemos por sus comentarios y le damos la bienvenida al doctor Jonathan Ochoa, en los cuales pues, nos va a seguir exponiendo acerca de esta ley de las 12 tablas con referencia a la ley de la tabla número 4 y la ley de la tabla número 5. Bienvenido, doctor Jonathan. Muy buenos días para todos. Gracias, doctor Néstor, por la invitación que me hace extensiva para participar en este evento, un espacio didáctico, un espacio de historia, un espacio de conocimiento. Agradezco también de manera muy especial a la doctora Sandra Arévalo, organizadora de este evento, y a todos los participantes de la Fundación Universitaria San Mateo. Para mí pues es un honor estar acá presente con ustedes, compartiendo un poco de mi experiencia y de mi conocimiento para todos ustedes. Referente ya al tema central que me corresponde tratar, tenemos la sucesión testamentaria. Básicamente la sucesión testamentaria es aquella en que existe declaración de última voluntad manifestada a través de un documento en donde pues se marcan las pautas para la atribución de los bienes y derechos que formen parte de la herencia. Hoy en día pues es un tema común en nuestro derecho porque pues se debe evidenciar a través de un texto documento, un testamento en donde se registra la última voluntad de la persona, en donde se registra pues qué le va a corresponder a cada uno de sus sucesores. Continuando con el tema de lo registrado en la tabla número 5, tenemos la sucesión ab intestato. Básicamente pues este tipo de sucesión hace referencia a sin testamento, traduce eso textualmente, en donde nos indica que no hay un testamento de por medio, no hay un documento, como lo veíamos anteriormente, no hay un documento que compile la voluntad de la persona que iba a dejar la herencia, ¿sí? Entonces, al no haber un documento, pues ya pasa a manos de la ley para que ésta pues haga la distribución según corresponda y según unas condiciones que están dadas. Les voy a compartir textualmente un párrafo que nos aterriza un poco sobre esto registrado en la tabla número 5. Los sui o herederos suyos, el hijo o la hija, el nieto o la nieta, sean sanguíneos o adoptivos, también son la mujer y un manú, es decir, la mujer que está sometida al poder del marido porque ocupa el lugar de hija, y la nuera sujeta al poder del hijo, la cual es considerada como nieta. ¿Esto qué nos indica? Que al no haber un documento físico, pues ya pasa a la ley para que ésta, a través de vías jurídicas, pues se haga la distribución equitativa según corresponda y según el nexo que tenga con la persona que iba a heredar. Y como último elemento a tratar dentro de mi participación en este evento, tenemos la tutela de los impúberes. Todos nos preguntamos a qué hace referencia esto. Básicamente es la necesidad de asistir a los impúberes en la ejecución de actos de disposición en tanto que estos no gozan de cierta independencia para poder tomar decisiones, ¿sí? Distinguimos los infantes, aquellos que no pueden hablar razonalmente. Estimamos dentro de la jurisprudencia
que es entre los 5 a los 7 años, ¿sí? Es decir, hoy por hoy vemos que el menor de edad, para poder actuar legalmente frente a algún proceso, debe tener un tutor, debe tener un acudiente, como lo queramos llamar, de manera que éste le sirva como representación para cualquier proceso ante la justicia. Entonces, básicamente la tutela de los impúberes es eso, es esa necesidad que tiene el menor de tener alguien ya mayor de edad con plena capacidad de obrar para que le sirva como representación ante cualquier trámite legal. Muchas gracias, doctor Jonathan, por sus conocimientos que nos comparten el día de hoy desde su óptica como profesional en Derecho y que nos sirve a nosotros como profesionales o como estudiantes en la formación del Derecho y en especial en el conocimiento del Derecho romano. De esta forma también le damos la bienvenida a la doctora Alexandra Garzón, que nos va a poner un poco más y seguir abundando en este conocimiento del Derecho romano y en especial en el conocimiento de la ley de las 12 tablas. Bienvenida, doctora Alexandra. Gracias, doctor Mauricio, por la invitación a este importante conversatorio. Efectivamente, como usted lo menciona, voy a hablarles acerca de la curatela. La curatela fue creada por el derecho romano para proteger el patrimonio de aquellas personas que no sometidas a la tutela desde la ley de las 12 tablas. Según esta ley, caían bajo este régimen de la curatela los locos, o sea, los furiosis, los prodigios, las personas sordomudas y los enfermos mentales. Además, se les nombraba un curador a aquellas personas menores de 25 años, pero mayores de 14, es decir, aquellas personas que ya no estaban bajo una acción de tutela por razones de la pubertad. En estos casos especiales se nombraba un curador para que el pupilo que estaba bajo la acción de tutela, cuando éste tenía que recibir cuentas del tutor. El curador estaba encargado de administrar los bienes del pupilo o dar razones de los actos celebrados por aquellos menores de 25 años. Existen varias clases de curatela, entre ellas está la testamentaria, la legítima o la dativa, regidas por las mismas características presentes en la tutela. Cabe señalar en el caso de lucidez del Fiorice que la curatela se interrumpía tantas veces como recuperara la lucidez. A la curatela de los prodigios se entiende por prodigio a aquella persona sin causa justificada dilataba el patrimonio de la familia que heredaba de sus ancestros. Cabe señalar que la familia romana corresponde al núcleo familiar, aún él fuese el único que estuviera en posibilidades de administrarla. Cuando se presentaba esta circunstancia, los afectados podían solicitar al magistrado que se declarara interdicto por un decreto especial que solamente el magistrado era el que podía otorgarla. Ahora, con respecto a la curatela de los menores de 25 años, como consecuencia de las facultades intelectuales, se creía que estaba en desventaja en la parte intelectual frente a los individuos que rebosaban esta edad, o sea, a las personas que ya cumplían los 26 años. Por tanto, la ley plaetoria señalaba la circunstancia que tales individuos estén
bajo el régimen de la curatela. A partir del emperador Marco Antonio se nombró un curador permanente. Cabe mencionar que si esta persona, una vez cumplida los 20 años, quería dejar este régimen, lo podía solicitar ante el magistrado y este a su vez podía darles un decreto especial que lo liberara. Finalmente hablaremos de la curatela de los pupilos. El pupilo impúber está sujeto por la curatela y la tutela simultáneamente, solamente en estos tres casos. Primero, si existe un proceso entre el pupilo y el tutor. Cabe mencionar que esta persona desprotegida por el pupilo se siente desprotegido, por lo tanto se debe nombrar un curador. En segundo, si el tutor interrumpe temporalmente su tutela. También se debe nombrar un curador que proteja al pupilo. Y por último, si el tutor no era capaz de administrar bien los bienes del pupilo, se tenía que nombrar un curador hasta que nuevamente se nombrara un tutor. Muchísimas gracias por esta intervención y por esta participación. Ahora bien, voy a hablar sobre la acción de familia circundar. Esta es una acción de participación de herencia contemplado en las 12 tablas. Que esta acción faculta a cada heredero para pedir y obtener la división de los bienes que componen una sucesión o copropiedad de todos los coherederos. Cabe mencionar que es una acción personal mediante la cual piden la división de la herencia. Puede también intentarse porque en que no esté en posesión de su cuota hereditaria. Pero en este caso, si es impugnada su calidad de heredero, debe recurrirse a la petición de la herencia. Muchísimas gracias. Agradezco a todas las personas por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Alexandra Garzón, por sus importantes comentarios en el día de hoy para dar cierre a este magno evento en el cual es el conversatorio de la ley de las 12 tablas que queremos hacer para nuestro auditorio, los estudiantes de segundo semestre de la Fundación Universitaria San Mateo, en especial en las cuales están estudiando la materia de Derecho Romano y el tema que tocamos en el día de hoy, el derecho de la tabla, de la ley de la tabla 4 y la ley de la tabla número 5, nos hace una relación con el derecho de familia y las sucesiones que hoy estamos viviendo en el derecho contemporáneo colombiano y los cuales se relaciona mucho, ya que estos fueron los primeros indicios o inicios del derecho romano y los que sirvieron para estructurar el derecho de familia y el tema de sucesiones. Muchas gracias y les deseamos un excelente día